Entonces, la vez pasada estuvimos hablando un poco acerca del texto contractual y cláusulas del contrato, ¿no? Haciendo algunas definiciones, aproximaciones a esa cuestión. Y ahora vamos a pasar a hablar de condición y plazo. Es algo que ustedes ya vieron, ¿no? Cuando han llevado el curso del negocio jurídico. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué es la condición por definición, digamos? Aquel hecho futuro incierto del cual dependen los actos del acto. Muy bien, ¿no? Y el plazo por definición. Hecho futuro incierto del cual depende. Claro, ¿no? Es algo que creo que todos más o menos tenemos claro. Entonces, cuando hablamos de condición, es ese acontecimiento futuro incierto al cual se supeditan o se sujetan los efectos del contrato. Y caben dos posibilidades, ¿no es cierto? Que sea suspensiva o que sea resolutoria. Si es suspensiva es porque ocurrida la condición o desarrollada la condición, a partir de ese momento, pues recién se ejecutará el contrato, ¿no? Y en cambio resolutoria, si pues el contrato se empieza a ejecutar desde el comienzo y es recién cuando se desarrolla la condición que este contrato queda sin efectos, es decir, se resuelve. ¿De acuerdo? Sí, con eso no hay mucho, ¿no? Solamente algunas precisiones. El hecho condicionante, que es, digamos, el hecho que va a liberar justamente las consecuencias de la condición, sea suspensiva o resolutoria, puede ser simple o plural, dependiendo de qué tan complejo hayan decidido las partes establecerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, en general puede referirse a hechos humanos, naturales, materiales, jurídicos. Lo cierto es que necesariamente esa condición tiene que hacer referencia a un evento futuro e incierto, pero también posible, ilícito. ¿De acuerdo? Sí, que eso es sin duda importante. Ahora, el Código Civil establece algunas reglas vinculadas con el tema de la condición. Algunas varias, ¿no? Varias reglas vinculadas con el tema propiamente de la condición. ¿De acuerdo? Que están en la parte general, digamos, en la parte del negocio jurídico, ¿no? Que aparecen del artículo 171 hacia adelante, ¿no? En principio, como decía, la condición no solamente tiene que ser futura e incierta, sino que también necesariamente tiene que ser posible y lícita. Y eso aparece, por ejemplo, en el artículo 171 del Código, que hace referencia tanto a la condición suspensiva como a la resolutoria. Y en ambos casos establece consecuencias distintas frente al hecho de que la condición pueda ser lícita o físicamente no posible, físico-jurídicamente no posible. Por ejemplo, ¿no? La condición suspensiva, ya lo saben, ¿no es cierto? Implica que no hay efectos hasta el momento en el que el hecho condicionante surge. En ese caso, si la condición es bien imposible físico-jurídicamente o ilícita, la sanción es la nulidad. Eso tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, porque habría un grado de indeterminación, ¿no es cierto? Lo cual impediría que los efectos del contrato se desarrollen. Esto es, quiere decir que el contrato se celebró de manera incorrecta, porque hay un elemento de indeterminación demasiado grande para efectos de la ejecución de la obligación que debería nacer de ese contrato celebrado. Ahora, claro, esto puede ser que la condición sea ilícita desde el comienzo, pero puede ser también que la imposibilidad devenga, ¿no? Depende un poco de los escenarios. En cambio, cuando la condición es resolutoria, va a funcionar distinto, porque en la condición resolutoria los efectos ya se generan, ¿no es cierto?, desde el comienzo. Siendo yo así, entonces, pues, ¿qué pasaría si es que la condición termina siendo ilícita o físico-jurídicamente imposible? Pues no pasa nada, ¿no es cierto?, porque se continúa. Ahora, claro, depende, ¿no es verdad? Porque, ¿de qué depende? Del tipo de contrato de que se trate. Porque el tipo de contrato podría determinar algún tipo de limitación o algún criterio de limitación temporal, como ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento, que establece un tiempo máximo.
¿De acuerdo? Entonces eso también pudiera ser tenido en consideración. O los contratos preparatorios, ¿no? Que es lo que vino, por ejemplo, en el examen, que también puede tener un periodo máximo de referencia. ¿De acuerdo? Con eso creo que no hay tanta complejidad, ¿no es cierto? Además que es algo que en cierta forma deberían ya haberlo visto antes, ¿no? Bueno, también en el 172 se establece una cuestión que está vinculada con el hecho de las condiciones potestativas, ¿no es cierto? Que se refiere básicamente a que la condición esté vinculada a la decisión o a la voluntad del deudor, en ese caso. ¿Por qué? Porque claro, a ver, en el contrato se generan obligaciones, entonces, lo que está suspendido, ¿qué es? La ejecución de la obligación, la exigibilidad de la obligación. Entonces, si la condición que es futura e incierta depende de algo que está sujeto totalmente a la decisión del deudor, entonces efectivamente eso no tiene sentido, el contrato está profundamente desequilibrado, ¿no? Porque es el deudor el que decidirá, en todo caso, en qué momento decide ejecutar la prestación, lo cual no tiene sentido. ¿De acuerdo? Porque eso podría perjudicar o podría exigirse una dilatación excesiva, digamos, para la fase de ejecución del contrato. Pero por eso el 172 sanciona esa circunstancia con nulidad, para evitar que las partes estipulen ese o pacten, digamos, en contra de este escenario. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? También ahí pareciera nuevamente no haber nada nuevo. Ahora veamos el 173. ¿Sí? ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 173 del Código Civil? Pendiente de la condición suspensiva, el adquiriente puede realizar actos confirmatorios. El adquiriente de un derecho bajo condición resolutoria puede ejercitarlo pendiente de esta, pero la otra parte puede realizar actos confirmatorios. El deudor puede repetir lo que hubiese pagado antes del cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria. Ok, entonces en ese caso, digamos, están estableciendo, digamos, algunas reglas, ¿no? Vinculadas a la forma en que va a operar la condición suspensiva o resolutoria frente al escenario de que estemos ante un enajenante y un adquirente, ¿no? Esa es la circunstancia que se plantea. Por eso hablan, ¿no? Enajenantes, adquirentes, es decir, hablamos de contratos que generan titularidades, ¿no? Que pueden muy bien ser una compraventa o cualquier adquisición de algún tipo de derecho real vinculado. Entonces, por eso se plantea, digamos, de esa manera el 173. Y claro, ¿qué es lo que se puede concluir de ese texto? ¿No? Que si la condición es suspensiva, entonces el enajenante tiene un derecho que está condicionado, justamente porque no lo va a poder exigir hasta el momento de su desenvolvimiento. Y el adquirente, en cambio, tiene una expectativa, porque está entonces a la espera de esa adquisición. Por el otro lado, la condición si es resolutoria, el enajenante es el que tiene una expectativa y el adquirente tiene también un derecho condicionado justamente a la existencia, digamos, de esta condición no desarrollada todavía, ¿no? Entonces, la regla del 173 se vincula con ese escenario, pero lo importante de esto es que, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la condición suspensiva nos encontramos frente a una situación jurídica subjetiva relevante que es la expectativa, porque para efectos de tutelar ese futuro derecho subjetivo que adquirirá como consecuencia del desarrollo del hecho condicionante de la condición suspensiva, podrá ejercer estos actos de defensa, ¿no? De salvaguarda de sus intereses. ¿De acuerdo? Entonces, es un escenario también importante de estas reglas del 173 que aparecen ahí mencionadas. Nos hemos saltado el 174, creo, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué más podemos decir con esto? También las cuestiones vinculadas a que se hubiera estipulado una condición negativa, porque claro, en principio, tanto el 171, 172 como 173 se plantean en el ámbito de que la condición sea un cambio de circunstancia, es decir, una cuestión positiva, ¿no? En el sentido de que es un hecho transformador. En cambio, la condición será negativa si más bien se sujeta, digamos, a la no ocurrencia de algo, ¿sí? Es decir, que la condición, o sea, el hecho futuro e incierto sea un escenario negativo, algo que no debe ocurrir. Y el 175 se coloca en ese escenario, ¿no? Claro, si yo voy a estipular una condición negativa, va a ser algo curioso, porque si es una condición negativa,
tengo que establecer un periodo de tiempo en el cual voy a evaluar si se desenvuelve o no se desenvuelve esa condición. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que el contrato, ¿no?, se ejecutará siempre y cuando no llueva en Lima durante un periodo de tiempo determinado. ¿Se dan cuenta, no? Si llegase a ocurrir, ¿no?, si se mantuviese esa circunstancia, entonces el contrato se mantendrá vigente. ¿De acuerdo? Es un escenario resolutorio. Se está sujetando esta circunstancia a una condición negativa. ¿De acuerdo? Pero claro, tendría que estipularse en ese escenario un plazo establecido, ¿no? Por eso el 175 dice lo que dice, ¿no? Si la condición es que no se realice cierto acontecimiento dentro de un plazo, se entenderá cumplida desde que vence el plazo, por lo cual, a partir de ese momento, sea resolutoria o suspensiva, se aplicará, digamos, como cualquier otro tipo de condición. O desde que llegue a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse, que también puede ser, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo planteado, de que no llueva, digamos, el escenario podría ser una declaratoria de sequía, ¿no?, que marca la imposibilidad de que se produzca. Entonces, se podría entender que la condición ya se ha desarrollado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ok. ¿Están bien? ¿Sí? Los noto un poco cansados. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Es porque no tengo vacaciones, ¿no? De acuerdo, ya se acaba la anualidad, felizmente. Ustedes son el último grado con eso. A ver, ¿qué más? Cuestiones también vinculadas a cómo es que las partes del contrato pueden o no influir en el desarrollo de la condición, que eso aparece en el 176. Que esto también es relativamente... son cuestiones que hasta se pueden inferir de la propia buena fe, ¿no es cierto? Si una de las partes, por ejemplo, ¿no?, si estamos en el ámbito de una condición suspensiva y yo soy el que se va a ver beneficiado por el desarrollo de la condición y yo de mala fe trato de influir en la ocurrencia de ese evento futuro incierto, pues podría haber una consecuencia negativa, ¿no? O al revés también, si es una condición resolutoria y yo trato de evitar que ese evento ocurra de mala fe, también, ¿no? Y en el 176 se pone en ese escenario, ¿no?, que dice: si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condición por la parte en cuyo detrimento habría de realizarse, se considerará cumplida, o sea, se le sanciona. Si lo buscaste evitar y se demuestra que lo buscaste evitar de mala fe, entonces te sancionamos considerando que efectivamente ya se produjo esa condición. Y al revés, ¿no? Si ocurre el escenario contrario, pues también se entenderá que no se ha producido y por lo tanto continúa, ¿no? En el escenario, por ejemplo, de que sea suspensivo y tú promoviste la ocurrencia del evento futuro incierto que lo generase. Hay una sanción en el 176 que se puede, que de hecho, porque lo dice expresamente, es un desarrollo de la buena fe, ¿no es cierto? Es una aplicación práctica del 176 del principio de la buena fe. Está sancionando esa conducta desleal de las partes del contrato, en este caso. Luego el 177 dice algo que es más o menos evidente, que la condición no opera retroactivamente, salvo que las partes lo hayan establecido de esa manera. Y luego también hay casos específicos, ¿de acuerdo?, en el ámbito del derecho de contrato propiamente. Vayamos al artículo 1430. ¿Alguien puede leer, por favor, el 1430 del código? Sí, 1430, por favor. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada profesión a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Muy bien. Esa estipulación de una cláusula resolutoria expresa es una estipulación de condición, ¿no es cierto? Es un evento futuro e incierto. El incumplimiento es algo que no se puede saber, ¿de acuerdo? Puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Entonces, hay una estipulación en el 1430 que da cuenta de una condición resolutoria. Vayamos al 1534, por favor. ¿Sí? ¿Alguien puede leerlo, por favor? 1534. Artículo 1534.
En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. También, ¿no? Igual, ¿no? Es una estipulación normativa, en ese caso, de suspensión del efecto hasta la existencia misma del bien futuro en ese escenario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, normativamente se ha planteado. Ahora, claro, esos escenarios del 1430, bueno, el 1430 está vinculado de todas maneras con la autonomía privada porque las partes tienen que incorporar esa cláusula resolvatoria expresa. Pero en cambio el 1534 es la estipulación de la condición suspensiva pero legal, contra el cual además las partes no podrían oponerse por una cuestión de realidad, ¿no? No existe todavía la cosa, entonces no se puede todavía ejecutar los efectos del contrato vinculados con aquello que todavía no existe. Claro, podría generarles dudas este 1534 porque me podrían decir, pero eso no es un evento futuro incierto, porque si finalmente te has comprometido a entregar el bien en una fecha determinada, pues hay certeza. No necesariamente, ¿de acuerdo? Porque ese compromiso de una fecha fija, digamos, es igual en cierta forma una expectativa, porque podría haber razones que justificasen la demora, ¿no? Por ejemplo, si es un contrato de obra, ¿de acuerdo?, que está vinculado con ello, y la obra se detiene por lluvias torrenciales inusitadas, entonces obviamente tiene sentido la demora. ¿Hay cierto grado de incertidumbre en la adquisición de un bien futuro? Sí. Y de hecho los contratos lo toman en consideración, ¿de acuerdo? Sí, para efectos de evaluar la forma en la que el riesgo se distribuye de manera particular en esos escenarios. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso también? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, eso sería un poco lo que tendríamos que decir con la condición de manera muy general, porque es algo que de hecho ustedes ya han visto con más detalle al comienzo y que de hecho lo conocen. Sí. Doctor, una consulta. En 1360 del Código señala: es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha. Ese tipo de contrato que establece ese artículo, ¿se entiende que podría ser bajo modalidad condición resolvatoria? Porque No entiendo. Siempre. O sea, el artículo te dice que un contrato con reserva de estipulación va a ser válido siempre y cuando sea de forma posterior satisfecha. Cosa que en caso de que no sea satisfecho, no sea cumplida o no se dé contenido a esa reserva, ese contrato, ¿qué es lo que sucede? Se deja... Es que no hay contrato. No hay contrato. Entonces la validez pasaría invalidez o... Claro, te lo dice, ¿no? No hay contrato como tal, ¿no? En 1309 lo dice textualmente, ¿no? Te dice, no hay contrato, en existencia efectivamente, mientras las partes no estén conformes, perdón, es válido, ¿no? El 1360, es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación. Claro, pero, a ver, esa reserva no es una condición. ¿Por qué no es una condición? Porque para hablar de una condición o plazo, necesariamente tenemos que estar frente a un contrato válidamente estipulado. Entonces el 1360 está hablando de un paso previo, porque esas estipulaciones de las cuestiones esenciales son requisitos para la validez. Entonces tú no puedes condicionar una parte del contrato que forma parte de la construcción o es necesaria para la construcción del supuesto de hecho contractual. ¿De acuerdo? Entonces no es una condición lo que se estipula en el 1360 propiamente. Es un permiso para que las partes puedan retrasar, digamos, mejor dicho, puedan celebrar un contrato válido, entre comillas, siempre y cuando se complete ese elemento que sigue siendo un requisito de validez, pero no es una condición. Ok, luego vamos al plazo o término. ¿Cuál es la diferencia entre plazo y condición? ¿Ah? O sea, de que la condición es incierta, en el cambio en el caso tenemos la certeza. Claro, ¿no? Es la certeza, eso es sencillo, ¿no es cierto? De ahí todo lo demás es igual. Porque puede haber, bueno, se dice que puede haber plazo inicial o suspensivo y final o resolutorio. ¿De acuerdo? También se habla de término y plazo. Hay una... Barqui hace una diferencia entre término y plazo. La verdad que el código no... Creo que no hace eco de esa diferencia, ¿sí? Ya vamos los plazos para no complicarlos. Claro, ¿por qué el plazo inicial? Porque a partir de ese momento el contrato tendrá efectos, ¿sí? Plazo inicial o suspensivo.
¿Por qué plazo final o resolutorio? Porque hasta ese momento el contrato tendrá efectos. ¿De acuerdo? Y esto aparece en el 178. ¿Sí? ¿Alguien puede leer por favor el 178? ¿Sí? Eso tal cual. Sí. Cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentra pendiente. Cuando el plazo es resolutorio, los efectos cesan a su vencimiento. Antes del vencimiento del plazo, el que tenga derecho a recibir alguna prestación puede ejercitar las acciones conducentes a la cautela de su derecho. Muy bien, ¿no? Es un poco va un poco funcionando en estos escenarios, ¿no? ¿De acuerdo? Que hemos ido describiendo. La diferencia es justamente la certeza, pero hay algunas cosas que son importantes, ¿sí? Vayamos por favor al artículo 179 del código. ¿Alguien puede leerlo por favor? 179. El plazo suspensivo se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que del tenor del instrumento o de otras circunstancias resultase haberse puesto en favor del acreedor o de ambos. Muy bien. Acá hay unas precisiones adicionales que hacer. De hecho, esto del 179, yo sé que debieron haberlo visto cuando el uso jurídico, pero también debieron haberlo visto cuando hablaron de obligaciones, porque se vincula mucho con el favor de victoris, ¿de acuerdo? ¿Sí? La regulación en el ámbito obligacional tiene muchas reglas que se vinculan con el favor de victoris, es decir, con una protección especial, una tutela especial al deudor. Y aquí aparece, ¿no? En el 179 se establece que si no se ha estipulado en beneficio de quien se ha pactado el plazo suspensivo, se entiende que es en beneficio del deudor. Esa es una manifestación del favor de victoris, pero vamos a explicarlo. ¿Qué pasa? Cuando el plazo, ojo, esto se aplica solamente al plazo, no a la condición. Vamos a explicarlo. ¿Por qué? A ver, recordemos, plazo suspensivo. ¿Cuándo hay plazo suspensivo? Cuando los efectos van a comenzar a partir de ese momento establecido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo establezco un plazo suspensivo de 3 meses para el inicio de la ejecución del contrato, ¿qué significa? ¿Desde qué momento se convierte en exigible la obligación? Ahora ya, esperen. Ahí quedémonos aquí. Cuando yo establezco un plazo suspensivo, caben 3 posibilidades. ¿De acuerdo? La primera es que el plazo sea en beneficio del deudor. ¿Qué quiere decir que el plazo suspensivo se estipule en beneficio del deudor? Que el deudor tiene una prerrogativa de poder ejecutar la prestación antes del cumplimiento del plazo suspensivo. No obstante, el acreedor solo puede ejecutarla al término de ese plazo. Por eso se considera que el plazo suspensivo se ha estipulado en beneficio del deudor. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Entonces, si el plazo suspensivo se estipula en beneficio del deudor, el deudor puede cumplir siempre, pero el acreedor solo podrá exigir el cumplimiento a partir del término del plazo. ¿De acuerdo? ¿Me sigue, no es cierto? Pero también cae la posibilidad de que el plazo sea en beneficio del acreedor. El mismo plazo suspensivo, ¿sí? ¿Esto cuándo va a pasar? Cuando el acreedor puede, ojo, no tiene que hacerlo, puede exigir el cumplimiento antes del término del plazo. ¿De acuerdo? No tiene que hacerlo, puede hacerlo. Es una prerrogativa que tiene. Pero el deudor, en cambio, no podrá ejecutarlo de propia iniciativa hasta que no se haya cumplido el plazo. ¿De acuerdo? Eso es cuando se estipula en beneficio del acreedor. ¿Me sigue, no es cierto? ¿Sí? Ok. Pero puede ser que el plazo se estipule también sin beneficiar a ninguna de las partes. Esto es que ni el acreedor puede exigir antes, ni el deudor puede cumplir antes. Ambos tienen que esperar hasta el vencimiento del plazo. Como se podrán dar cuenta, ya no es tan sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué esto no se aplica a la condición? Porque cuando tú estipulas un contrato con una condición suspensiva, ¿ha nacido la obligación? No, ¿no es cierto? No ha nacido la obligación. Pero cuando tú estipulas un contrato con plazo suspensivo, ¿ha nacido la obligación?
Sí. ¿Qué es lo único que ha sujetado a la ocurrencia del plazo? La exigibilidad. ¿De acuerdo? Por eso les decía que esto, si bien es una cuestión de negocio jurídico, cuando llevaron obligaciones deberían haberlo tocado nuevamente porque es una manifestación del favor de Vitoris. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? ¿No es cierto? Ahora, volvamos al 179. Ahora se entiende mejor. ¿No es cierto? ¿Sí? El 179 lo que está estableciendo, ¿qué es? Una regla por defecto. Una regla supletoria a la voluntad de las partes. ¿Cuál es la regla? A favor del lugar. El favor de Vitoris, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no han dicho nada y han estipulado un plazo suspensivo, ¿a quién beneficia? Al deudor. Lo que es lo mismo decir que no le pueden exigir al deudor el cumplimiento de esa obligación hasta el momento de vencimiento del plazo. ¿Se entiende, no es cierto? Eso está entonces en el 179. Ok, ¿qué más? Vayamos al 180. Si se dan cuenta, las cuestiones del plazo son más interesantes que las de la condición porque son más recurrentes, por eso el código le da un poco más de exactitud, ¿de acuerdo? Y como digo, porque se lee en paralelo con las cuestiones de obligaciones. Vayamos al 180, por favor. ¿Alguien puede leerlo? Artículo 180, ¿sí? Tampoco se peleen, ¿sí, chicos? El deudor que pagó antes del vencimiento del plazo suspensivo no puede repetir lo pagado, pero si pagó por ignorancia del plazo, tiene derecho a la repetición. Ya, a ver, leámoslo juntos de nuevo, ¿sí? A ver, leámoslo juntos de nuevo, porque este artículo 180 es algo problemático, ¿de acuerdo? A ver, que tiene que ver además con algo que les acabo de mencionar. Dice, ¿no? Dice, a ver, el deudor que pagó antes del vencimiento del plazo suspensivo no puede repetir lo pagado. Por definición ya vimos en el 179, ¿no es cierto? Se entiende que es el plazo suspensivo en beneficio del deudor, aunque no lo especifica, pero ahora, podría ser cualquier plazo suspensivo en principio. Pero a ver, yo hace un momento que les dije, cuando se estipula un plazo suspensivo, ¿ya la obligación ha nacido o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces la obligación ya nació. ¿Qué es lo único que ha quedado pendiente? La exigibilidad. Ah, ya, pero ya bueno, a ver, antes de esto, porque son las obligaciones, ¿no? Pago indebido. ¿Cuándo hay pago indebido, chicos? ¿Cuándo hay pago indebido? Cuando ejecutas la prestación por error, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede haber una equivocación, ¿de acuerdo? ¿Me siguen con esa idea en principio? Ok, entonces, hay pago indebido cuando yo ejecuto la prestación por error. Ahora, claro, eso tiene diferentes variaciones, porque puede ser que el error esté vinculado con que de pronto la obligación ni siquiera existía, ¿sí? Hay diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo menciono? Porque hay una discusión de si lo que se estipula en el 180 es o no un pago indebido. ¿De acuerdo? Porque normalmente habrá pago indebido cuando yo pago mal, pero esto se vincula con escenarios en los cuales, o bien la obligación no existe, o bien existiendo la... Estoy simplificando, ¿verdad? Porque esto amerita mucho más desarrollo, pero lo estoy simplificando. O bien cuando no hay obligación, o bien cuando existe la obligación, pero yo le pagué a quien no estaba autorizado por alguna equivocación justificada. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Pero volvemos al 180. En el 180, ¿qué es el supuesto que se está estableciendo? En principio, hay un plazo suspensivo. Por lo cual, ¿hay obligación? Sí. Si pago, ¿habré pagado bien? Por supuesto que sí, porque hay una obligación vigente, válida. Es cierto, la exigibilidad se ha retrasado hasta el vencimiento del plazo suspensivo. ¿De acuerdo? Ok, eso en principio. Pero vayamos a la segunda oración del 180. ¿Qué dice? Pero si pagó por ignorancia del plazo, tiene derecho a repetición. Ya. Eso suena a pago indebido, pero la pregunta es, ¿por qué puede hacer eso el deudor? Si ha pagado una obligación que efectivamente ya existía,
A ver, yo no digo que la regla no se pueda aplicar, porque el 180 dice lo que dice. O sea, a ver, en términos totalmente de aplicación, si yo me equivoqué y, por ejemplo, pensé que era un plazo suspensivo en favor del deudor cuando era un plazo suspensivo que no favorecía a ninguna de las partes, pagué mal. Por lo tanto, en la aplicación de la segunda oración del 180 podré pedir la repetición de lo pagado. Pero ahí viene el asunto, ¿por qué podría repetirlo? Si finalmente la obligación había nacido bien y yo le he cancelado, ¿cuál sería el perjuicio que el deudor está sufriendo si ya se liberó el crédito? La anticipación. Ahora, ojo, hay una regla que es que, en principio, el pago anticipado se puede realizar, ¿no? Con anuencia, es cierto, del acreedor, pero es algo que es posible. Además, como estamos viendo, ¿cuál es la regla del sistema? El pago suspensivo beneficia al deudor, es decir, que el deudor siempre puede pagar anticipadamente. Pero bueno, entonces ese es el asunto, ¿no? Porque no pareciera haber razones que justifiquen esa segunda oración, porque en puridad has cancelado una obligación que nació bien y que tenía simplemente la exigibilidad supeditada a la ocurrencia de este plazo suspensivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y claro, ya lo dije esto, pero hay que diferenciar este escenario de la condición suspensiva, porque es distinto. Porque claro, vayamos al artículo 173, ¿no? ¿Qué dice? A ver, por favor. 173. Artículo 173. Pendiente de la condición suspensiva, el adquiriente puede realizar actos conservatorios. El adquiriente de un derecho bajo condición resolutoria puede ejercitarlo pendiente esta, pero la otra parte puede realizar actos conservatorios. El deudor puede repetir lo que hubiese pagado antes del cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria. Ya, eso es distinto. Ya lo dije hace un momento. ¿Por qué es distinto? Porque cuando es el contrato, los efectos del contrato quedan sujetos a condición suspensiva, no ha nacido la obligación todavía. Es distinto. Pero en cambio, cuando hay plazo suspensivo, la obligación ya nació. Solo ha quedado pendiente la cuestión de la exigibilidad. Es peculiar, ¿de acuerdo? Hay un gran sector de la doctrina que critica esa segunda oración, pero ojo, no se me malinterpreten, ¿sí? No tiene lógica que esa segunda línea diga lo que dice, efectivamente, pero lo cierto en términos prácticos es que lo puedes exigir, porque el 180 en esa segunda oración permite la repetición de lo pagado por error por el deudor en una obligación, en un contrato que estableció un plazo suspensivo en términos generales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Lo que dice el 180, o más o menos. Ok. Vayamos al 181, por favor. ¿Alguien puede leer el 181? Sí. Cualquiera. El deudor pierde el derecho a utilizar el plazo. 1. Cuando resulta insolvente después de contraída la obligación, salvo que garantice la deuda. A ver, un segundo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esa regla primera se estipula? Porque, a ver, ¿qué significa la pérdida del plazo suspensivo? Que el acreedor no puede exigir anticipadamente, ¿no es cierto? Ok. Porque está diciendo, ¿no? El deudor pierde el derecho a usar el plazo, porque estamos hablando de qué plazo, el plazo suspensivo que está constituido en beneficio del deudor. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Entonces, esa primera regla, ¿por qué permite que el deudor ya no se pueda beneficiar del plazo? Claro, porque la insolvencia del deudor genera un gran riesgo, ¿no es cierto?, en que el interés del acreedor no se vea satisfecho. ¿Se acuerdan que esa es una cuestión bien obligacional, no? A ver, vayamos al segundo supuesto, por favor. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiese comprometido. Muy bien, ¿no? Entonces, en el contrato se pactó, por ejemplo, que en un término de un mes, que es un contrato cuyos efectos están suspendidos, imaginemos, a 6 meses, pero se establece que al término de un mes se van a otorgar ciertas garantías. No se otorgan, ¿qué puedo hacer? Pues puedo exigirlo de inmediato.
es la misma lógica del primer escenario, ¿no es cierto? El riesgo, ojo, ¿se ha producido el incumplimiento? No, todavía no, pero hay un riesgo. Son escenarios estos de tutela del interés del acreedor. Ok, el siguiente. Cuando las garantías disminuyeren por acto propio del deudor o desaparecieren por causa no imputable a este, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras equivalentes, a satisfacción del acreedor. También lo mismo, ¿no es cierto? El riesgo frente a esa circunstancia, el riesgo del incumplimiento, implica también nuevamente pues la posibilidad, ¿no es verdad?, de que el acreedor exija de manera inmediata la ejecución de la prestación. ¿Estamos claros con esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ok, vayamos al 1240, por favor. 1240, por favor. ¿De acuerdo? Sí, seguimos hablando de obligaciones, ¿sí? 1240, por favor. Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación. Ok, eso es curioso, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso explica un escenario supletorio nuevamente, ¿no es verdad? Claro, porque ¿qué quiere decir? A ver, si las partes del contrato callaron respecto de la determinación de una condición o plazo, la regla es del 1240. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que quiere decir en buena cuenta que celebrado el contrato y siendo que en el reglamento contractual no se ha estipulado ninguna consideración respecto de condición o plazo, ¿desde qué momento es exigible la obligación? Desde el momento mismo de la celebración. Nace la obligación y se convierte en automáticamente exigible. Porque eso es importante saberlo, porque entonces la regla del sistema por defecto es esa. Celebra el contrato, nace la obligación, si no digo nada, es exigible de manera automática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esto hay que atemperarlo, ¿de acuerdo? Porque, a ver, tiene sentido, como lo que pasa, ¿no? Ustedes cuando van a comprarle aquí a la señora Yola, no le dicen entrégame el café en 1:30, ¿no? Podrían hacerlo, pero no lo suelen hacer. Entonces tiene sentido la inmediatez, ¿de acuerdo? Sí, tiene sentido. Pero a ver, por ejemplo, cuando le van a pedir a alguno de los señores que está fuera de las fotocopiadoras que les prepare un libro, si no se estipulara un plazo, ¿tendría sentido que pudieran exigir desde el momento mismo de la celebración del contrato la ejecución de la obligación? Por la propia naturaleza de la operación no pareciera tener sentido, pero tenemos igual el 1240 que dice lo que dice, ¿de acuerdo? Entonces ahora, pero hay que leer el 1240 igual en atención al 1362. Y ahora, hay que tomar en consideración también lo que dice el artículo 182, párrafo 1. Vayamos a ese artículo, por favor. 182, párrafo 1. Artículo 182. Si el acto no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fija su duración. Muy bien. Ahora, claro, en el ejemplo que les he planteado, obviamente no tenemos por qué ir al juez, pero si no me dijo, o sea, si ninguno de los dos dijo, oye, necesito que prepares este libro, te muestra que lo tiene en PDF y no te dice nada, tú no podrías entender, si oye, mira, el 1240 dice lo que dice, me lo entregas ahora porque me lo entregas ahora. No se puede, ¿de acuerdo? Porque el 182 párrafo 1, y además, incluso, si no estuviera el 182 párrafo 1, en atención al 1362, yo podría considerar, en atención a las reglas de la buena fe, que lo que estás haciendo es evidentemente desleal, porque no tiene sentido, porque no es razonable en atención al tipo de contrato, de operación económica que se está celebrando. ¿De acuerdo? Vayamos al párrafo 2 ahora. ¿Sí? Por favor. También fija el juez la duración del plazo cuya determinación haya quedado a voluntad del deudor o un tercero y estos no lo señalaron. Ok. ¿Qué pasa? Que se puede estipular el plazo de dos maneras, ¿no? Que son el cum debitor volverit o el cum debitor potueris, ¿de acuerdo? Que se vinculan con los casos para cuando el deudor quiera, ¿sí? Claro, ahí hay un problema. Si se estipula
estipula el escenario en el cual el contrato queda sujeto al hecho de que cuando el deudor quiera, aplicamos el 182 párrafo 2, que otorga un atemperamiento. Pero puede ser también en los escenarios en los cuales se establezca cuando el deudor pueda, ¿de acuerdo? Y ahí también se establece un atemperamiento, que está en el 1657, ¿de acuerdo? ¿Pueden leer por favor el 1657 del código? Cualquiera. Artículo 1657. Si se ha convenido que el mutuatario pague solo cuando pueda hacerlo o tenga los medios, el plazo será fijado por el juez atendiendo las circunstancias y siguiendo el procedimiento establecido para el juicio de menor cuantía. Ok, entonces en esos casos, ojo, no está prohibido estipular esos plazos, ¿de acuerdo? Solamente que si se estipulan, el juez determinará un plazo razonable, ¿de acuerdo? Pero se permite en principio establecer escenarios de plazos sujetos simplemente a cuando el deudor pueda o cuando el deudor quiera. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Vayamos al 183 y 184, ¿sí? Que los pueden leer en conjunto, por favor. ¿Alguna? 183 y 184. Dale. Artículo 183. El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano conforme a las siguientes reglas. 1. El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles. 2. El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. 3. El plazo señalado por año se rige por las reglas que establece el inciso 2. 4. El plazo incluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. 5. El plazo cuyo último día sea un hábil vence el primer día hábil siguiente. ¿Y el 184? Artículo 184. Las reglas del artículo 183 son aplicables a todos los plazos legales o convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente. Muchas gracias. Entonces, a ver, en términos muy sencillos, de acuerdo a lo que dice el 184, lo que dice el 183 es totalmente supletorio, ¿sí? Las partes podrían establecer en el reglamento contractual que los plazos se realizan utilizando el calendario lunar perfectamente. Es un problema de ellos, ¿de acuerdo? Pero si yo no digo nada, se aplica el 183. ¿Eso es importante tenerlo claro? Sí, porque puede haber escenarios de ambigüedad, entre comillas ambigüedad, si yo solamente pongo cúmplase en 180 días, se aplicará el 183, de acuerdo a la regla que se establece. Ahora, yo también podría establecer, por ejemplo, que el plazo, porque claro, la regla del 183 es, por ejemplo, que el plazo empieza a contarse a partir de qué momento, del día siguiente, ¿no es cierto? Yo podría establecer que el plazo empieza a contarse a partir del tercer día de ocurrir perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la regla para la contabilización es lo que las partes digan, pero si no dicen nada, el 183 se aplica por defecto, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ahora, claro, en términos prácticos no tendría mucho sentido complicarse, ¿no? Y salir del calendario gregoriano siendo además que es el que por lo general se usa, pero las partes podrían utilizar cualquier calendario que se les ocurriese. Podrían utilizar el tiempo, digamos, o la nomenclatura, por ejemplo, del Señor de los Anillos, perfectamente, te da la gana, úsalo, ¿de acuerdo? No pasa nada. Es tu forma de medir el tiempo, ¿sí? Claro, eso generaría algunos problemas vinculados a cómo evalúo luego la fase de ejecución en atención al tipo de... Sí, perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con esto? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Esto es un repaso también porque entiendo yo que en obligaciones igual lo han conversado, ¿no? Porque esto tiene que ver de alguna u otra manera con las vinculaciones a tiempo y lugar, ¿no? De ejecución de la obligación, ¿de acuerdo? Que son cuestiones que se detallan también con mucha mayor precisión en la parte de obligaciones. ¿Estamos claros con eso, no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok.
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok, vayamos a lo siguiente, ¿sí? Esto ya lo habíamos adelantado un poco cuando hablamos de texto y reglamento contractual. ¿Se acuerdan, no es verdad eso? Porque habíamos dicho que el texto contractual era el mismo tratamiento que se hace con la legislación, ¿no es cierto? Está la ley, está la norma jurídica. Está el texto contractual, está el reglamento contractual, ¿no? Entonces la forma en la que yo extraigo las reglas del texto contractual es la interpretación. Que es lo mismo que se hace en el otro escenario, ¿no? Yo extraigo las normas jurídicas de la legislación a través también de la interpretación. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho, ¿no? En primer lugar, hay que interpretar el reglamento contractual. En atención a la interpretación, yo podré avanzar, que es calificar el contrato en atención a los tipos contractuales disponibles. Y, de ser necesario, realizaré la integración de los vacíos que pudiera tener el contrato en atención al tipo contractual de referencia. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es la interpretación propiamente? La interpretación simplemente es otorgar un significado al texto contractual en tanto ese texto contractual es el soporte del reglamento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la interpretación. Que es además algo que hacemos, o sea, que lo hacemos por defecto, ¿sí? Porque es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, no todos saben interpretar las señales, pero igual, de alguna u otra forma, la mayoría lo puede hacer, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, claro, pudiera parecer que hay escenarios en los cuales la interpretación no es necesaria, porque es particularmente claro, digamos, el objeto del contrato, se entiende de manera suficientemente clara, ¿de acuerdo? Pero esto no siempre es así. Mejor dicho, independientemente de la, entre comillas, claridad que pudiera existir, la interpretación siempre es necesaria. ¿De acuerdo? La interpretación siempre va a ser necesaria. No hay, o no se aplica, en términos contemporáneos, esto de brocardo, ¿no? In claris not fit interpretatio. ¿De acuerdo? Eso no funciona a día de hoy. ¿De acuerdo? Siempre hay que interpretar. Por mucha claridad, entre comillas, que pueda haber en el texto, es necesario interpretar de qué va la regla. ¿Sí? Entonces, el texto contractual tiene que ser interpretado y transformado en un reglamento contractual. Ese es el trabajo. ¿Ok? Y claro, nuestro Código Civil establece reglas interpretativas. Nuevamente, estas reglas interpretativas ustedes ya las vieron cuando salió el negocio jurídico, pero sí que es verdad que ahora que están llevando contratos, de pronto estas reglas tienen mucho más sentido, ¿sí? Porque cuando llevaron ese curso todavía no habían llevado obligaciones, entonces un poco que es en lo abstracto, ¿no? Se les explica ese tema de las reglas de interpretación porque no tienen referencia. La interpretación ¿por qué queremos interpretar el contrato? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando finalmente? Si la obligación ha sido o no correctamente ejecutada. ¿Cuál es el ámbito del objeto de la obligación de este deudor? Eso es lo que queremos saber. ¿De acuerdo? Claro, eso vinculado con otras cuestiones que pueden ser relevantes. ¿Dónde debía ser cumplida la obligación? ¿Cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Utilizando qué mecanismos de ejecución? Etcétera. Todo ese detalle es lo que genera la necesidad de la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ahora, es verdad que va a haber muchos escenarios coloquiales en los cuales de pronto la interpretación pareciera ser no tan indispensable. Pero a ver, veamos, esto es San Marcos. ¿Saben quién es Johann Wolfgang Goethe? ¿Quién es? ¿Ah? Un escritor alemán, ¿no es cierto? Del romanticismo, ¿no es cierto? Ok. Él tiene un libro que es el Fausto, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Saben de qué va el Fausto? Sí. ¿A cambio de qué? Claro, a cambio de la juventud, ¿no? El dilema en el Fausto de Goethe es un dilema existencialista, moral, ¿no? Que se vincula, digamos, con estas cuestiones referidas a efectivamente cuánto cuesta tu alma.
¿no? Es una cuestión que se manifiesta además en este movimiento del romanticismo del cual Goethe es un representante, ¿no? Por ejemplo, y él marca toda una época ahí, ¿no? Ok. Hay un texto que seguramente lo conocen o lo intuyen, que me refiero a él, que en clave peruana hace transforma ese argumento en clave peruana, ¿no? En el ámbito de la literatura, y genera lo que sería una picaresca, pues, ¿no? De la época. ¿Sí saben a qué me refiero? ¿No? Ricardo Palma, a ver, vamos. Don Dimas y la tijereta, ¿no es cierto? Es una adaptación en clave peruana de El Fausto de Goethe. Claro, funciona distinto, ¿sí? Porque, claro, él se está tratando de burlar. ¿De quién se está tratando de burlar? ¿De qué personaje de la ciudad se está tratando de burlar? A ver, ya, ¿de qué va la historia? Hay un señor que quiere conquistar a... ¿Es un señor? ¿Cuál es la profesión de ese señor? Es un escribano, lo que sería a día de hoy, no, sería un notario, ¿de acuerdo? Pero claro, sería un abogado. No necesariamente un abogado, pero está vinculado con las cuestiones legales, ¿de acuerdo? Ok, ¿y ahí qué pasa? Quiere enamorar a una joven y hacer un trato con el demonio y le da a cambio su almilla. Entonces, evidentemente, el diablo lo entiende de una forma, pero como lo da a entender Don Dimas, se refería a su ropa interior. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Don Dimas y la tijereta es un escribano, el texto dice que es mayor, ¿no? Que está decrépito. Digamos, un profesor promedio de la facultad, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. No, me están grabando, ustedes me graban, nadie se entera. Okay. Cuidado con ver, yo los tengo algunos, ¿ah? Nada de story por ahí, los maté. Ok, a ver, bueno, entonces, profesor promedio dijimos, ¿no? Ok, entonces, la Dimas y la tijereta, ¿qué va? Va a, no me acuerdo, creo que el texto dice el Cerro San Cristóbal, ¿no? Va e invoca, hace una invocación. No queda claro por qué salió lo de la invocación, pero bueno, sabe lo de la invocación y se aparece Lilith, ¿no? Que es uno de los, un ángel caído, pues, ¿no? Lilith, que es un representante del diablo. Y le pide a Lilith, oye, estoy enamorado, ¿no? En fin, y enamorado, ¿no? Entre comillas. Es grooming eso, ¿no? Porque en el texto creo que la chica es muy joven, ¿no? Pero bueno, y en fin, era otra época. Perdonemos esas licencias. Bueno, y le pide, ¿no? Y le dice la de la almilla. Y estipula una cláusula, ¿no es cierto? Que le dice, me parece que establece un plazo de 3 años para efectos de entregarle en ese momento su almilla. ¿Qué sería? ¿Plazo suspensivo o resolutorio? A ver, Lilith se compromete a entregarle de manera inmediata el amor de la joven. Y de la otra parte, Don Dimas se compromete a entregar su almilla luego de 3 años. ¿Qué hay? A ver, ¿hay 2 obligaciones o no? Ya. La obligación de Lilith, ¿qué tiene? Plazo resolutorio. La obligación de Don Dimas, suspensivo. Ok. Como no dicen nada, sería plazo suspensivo a beneficio del deudor. Claro, no le beneficia entregar su almilla antes, pero podría ser. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Ok, quedémonos con eso. A ver, como nuevamente estamos en San Marcos, ¿se acuerdan de El Mercader de Venecia? ¿De qué va esa historia? El kilo de carne que tenía que darle a Sayo, no, Antonio, ¿no? A Shiloh. Sí. Y la interpretación era de que sí le podía dar el kilo de carne de él, pero sin derramar una Cabrón, vamos por partes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Quién le prestaba dinero a quién? Shiloh a Antonio para Vasallo. Claro, Shiloh le prestaba dinero a Antonio. ¿Pero qué pasaba con Antonio? Su mercadería no llegó. Que siempre incumplía, ¿no? O sea, había unos antecedentes de que incumplía. Entonces Shiloh dice, oye, bueno, mira,
somos amigos, ¿no? Todo bien, te voy a prestar dinero, pero le voy a poner una cláusula penal. ¿Qué dice la cláusula penal? Si incumples, yo tendré derecho a cortar 1 libra, dice, ¿no?, de tu carne, literalmente. ¿De acuerdo? 1 libra de tu carne. Eso es lo que pactan. ¿Qué creen que pasa? Antonio incumple. ¿Qué hace Shiloh? Lo lleva a la justicia. ¿Qué es lo mismo que pasa en el caso de Don Dimas? Porque, ¿qué pasa cuando Lilith se le aparece a Don Dimas 3 años después? Don Dimas se desnuda, ¿no?, y le entrega su armilla. Y Lilith dice, oye, ¿qué te pasa? Vamos al diablo, y inicia también una acción judicial, ¿no es cierto?, en contra de Don Dimas. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí? Ok. Claro, en ambos casos hay una cuestión interpretativa, ¿o no? Sí. Olvidémonos, yo sé, la tentación es grande porque somos abogados, queremos esquivar la bala. En ambos casos la bala es fácil de esquivar porque podríamos decir... ¿Ah? Podríamos decir que no hay, ¿no? No hay un acuerdo válido en ambos escenarios. Claro, porque a todas luces lo que Lilith le promete a Don Dimas es ilegal, ¿no es cierto? Está hipnotizando a la pobre chica para que esté con alguien con quien evidentemente no quiere estar. Y en el otro caso es disposición del propio cuerpo, ¿no es verdad? Es artículo 6, no se puede, ¿no es cierto? Ok, ya, pero olvidémonos de eso por un momento. Consideremos que es legal, ¿de acuerdo? Consideremos que efectivamente se logró la utopía libertaria de Milley y no hay Estado, ¿no? Entonces todos podemos comprar y vender lo que queramos, ¿de acuerdo? El cielo, ¿no?, para los libertarios. Ok, consideremos que eso ha ocurrido, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos a lo que nos interesa, que es esta cuestión de los criterios de interpretación, que vamos a regresar sobre estos escenarios, ¿sí? Entonces, a ver, el Código Civil establece 4 criterios. Hay por ahí uno más, ¿sí? Pero que concentrémonos primero en estos, ¿de acuerdo? La regla de interpretación de la voluntad declarada y de la común intención de las partes en atención al 168 y 362. La regla de interpretación según la buena fe, 168 y 362. Y la regla de interpretación sistemática, 169, y funcional o finalista, del 170. No se suele decir, sino se considera que estas reglas son imperativas. ¿De acuerdo? Hay discusión respecto del orden, sí. ¿De acuerdo? Pero también se suele considerar que deberíamos intentar primero hacerlo en ese orden. ¿De acuerdo? Pero no pareciera ser posible realizar un pacto en contra de estas estipulaciones. Ojo, eso no quiere decir que yo no pueda incorporar elementos o criterios adicionales de interpretación. Perfectamente puedo hacerlo, pero no podría ir en todo caso en contra de estos criterios establecidos normativamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Entonces, en principio, vayamos al 168. Ustedes lo tienen ahí, ¿no es cierto? De la lectura del 168 te dice, ¿no?, que hay que interpretar el contrato conforme a lo que haya sido expresado en él. Esto es la voluntad declarada, esto es el texto contractual, que es algo que ya habíamos mencionado previamente, pero sin el referente normativo. Del 168 se puede entender que lo que tenemos que interpretar, ¿qué es en principio? El texto contractual. ¿De acuerdo? Porque es ahí donde consta la común intención de las partes en principio. Y el 362 también nos dice que el contrato tiene que ejecutarse, tiene que celebrarse, negociarse, ejecutarse conforme a la común intención de las partes. ¿Cuál es la común intención de las partes? ¿Dónde es que puede encontrar esa común intención en principio en el texto contractual? Y claro, el 168 nos da cuenta de esto, ¿no? Si lo revisan, nos dice que qué es lo que debe ser interpretado. A ver, lean el 168, por favor. ¿Sí? 168. El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se ha expresado en él y según el principio de la buena fe. Muy bien. Entonces, ¿no? Hagamos la cuenta porque es de lo que estamos hablando. El contrato, ¿no? Dice, de acuerdo con lo que se haya expresado en él. Ese es el material. ¿Qué es el texto contractual?
¿Qué es lo que debemos buscar? La común intención de las partes. ¿De acuerdo? Sí, en principio es eso. Nos está hablando de qué debemos interpretar y cómo, o para qué debemos interpretarlo. ¿De acuerdo? Que es este criterio de la común intención de las partes. Entonces, en la búsqueda, ¿no?, de esa común intención de las partes, deberíamos analizar algunas cuestiones. Ya lo dijimos igual, ¿no? El texto contractual, por mucha claridad que aparente tener, nunca la tiene. Por eso ya dijimos que no se aplica ese brocardo de in claris non fit interpretatio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el contenido literal es el límite igual de la interpretación, pero no en el sentido de la interpretación literal, sino en el sentido de que la interpretación se vincula con lo que el texto contractual dice, porque es el material que yo tengo que convertir en el reglamento contractual. Entonces, claro, en ese sentido, el texto contractual, por la propia naturaleza del lenguaje mismo, siempre va a ser o va a tener algún grado de indeterminación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente eso, para no ponernos tan filosóficos con lo que es el lenguaje. Entonces, en la búsqueda de la común interpretación de las partes, igual, de todas formas, si bien he dicho que se tiene que recurrir en principio al texto contractual, eso no quita que puedan ser tomados en consideración algunas cuestiones externas al texto contractual, pero en la medida que ambas partes hayan evidenciado una intención de explicación a través de esas comunicaciones previas o posteriores a la celebración del contrato. Porque claro, aquí tiene que ver también con cuestiones integradoras, ¿no? Que es lo que ya habíamos mencionado en su momento, que por ejemplo se puede entender que si bien no aparecen en el texto contractual, cuestiones que se explicaron en la fase de negociación pero que no constaron en el texto contractual podrían integrar el reglamento igual. Y también lo mismo después, ¿no? Porque podría ser que las partes dialoguen respecto de algunos aspectos que pudieran ser ambiguos del contrato luego de la celebración y que entre ellas acuerden darle un sentido particular a una cláusula. Si eso es así, también formará parte del ámbito de la interpretación, porque las propias partes le han dado ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, en esa explicación que estoy haciendo, también se puede identificar bajo esas condiciones en algunos documentos o comunicaciones previas o posteriores el reglamento contractual, ¿de acuerdo? Que de alguna manera puede complementar lo que el texto contractual dice. ¿Sí? Me siguen con eso, ¿no? Porque puede ser incluso en una comunicación posterior, de pronto algo que tenga que entregar se ve variado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, no? Muchas veces, a veces puede ser que después de que se celebró el contrato te diga, bueno, mira, qué sé yo, tú compraste un termo que era rojo, ya no tengo rojos, tengo solo azules. Ya está. ¿Has variado el reglamento en cierta forma? Pues sí. ¿La otra parte lo ha aceptado? Sí, también. Y ahí entran otras consideraciones de buena fe, porque en puridad luego tú podrías decir, oye, no, yo compré el rojo, no compré el azul, no entendí lo que me estabas diciendo. Y ahí entraríamos otras cuestiones vinculadas con la buena fe, eso ya lo vemos después, ¿de acuerdo? Pero en principio se entiende esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo que tengo que interpretar el texto contractual, para buscar ¿qué? La común intención de las partes, ¿sí? Para extraer ¿qué cosa? El reglamento contractual. Ok. Luego vemos nuevamente al 168 y 362, ¿no? Que te dicen o te establecen un criterio relevante, que es el de la buena fe. Sobre la buena fe, creo que en su momento conversamos, ¿no? Es un principio integrador, interpretativo, que cumple muchas funciones. Como hemos visto, además, ahora a propósito de que hablamos de la condición, vimos que hay manifestaciones distintas de la buena fe a lo largo del código, ¿no? Como también lo dijimos en su momento. Entonces, cuando una cláusula busca ser interpretada en atención al criterio de buena fe, se puede estar haciendo referencia también a cuestiones externas. Recuerden que la buena fe es una materialización legal de un valor moral, es una cuestión externa, social, si se quiere. Entonces eso quiere decir que la cláusula, al ser interpretada de buena fe, puede tomar en consideración los usos sociales que se le atribuyen a esa regla que las partes pueden haber estado buscando determinar a través de esa cláusula. Pero también se vincula con la confianza que las partes pueden haber generado. Entonces,
se pudieron tomar en consideración algunas conductas previas que las partes pueden haber tenido y que de pronto, en atención a esa confianza generada, es que yo entendí que el texto contractual establecía una regla concreta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuestiones, por ejemplo, referidas con el lugar de entrega. Imaginemos que el contrato que estoy buscando interpretar es un contrato que se ha reiterado varias veces en el tiempo, pero con modificaciones de plazo. ¿Sí? Imaginemos ese escenario, ¿no? Es el mismo contrato de suministro repetido varias veces, pero con cambios de fecha. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que es un contrato que ha sido reiterado anualmente, con celebraciones totalmente autónomas, no renovaciones en principio, sino contratos autónomos, pero sobre lo mismo. Pero en algún momento de los años anteriores, si bien el contrato establecía un lugar de entrega concreto, a partir de cierto momento el lugar de entrega cambió. Y nadie dijo nada y lo siguieron utilizando como lugar de entrega. Hasta que se produce, digamos, un escenario de controversia y una de las partes dice, no, el lugar de entrega es el que aparece en el texto contractual. Pero en atención a esa práctica reiterada en el tiempo que daba cuenta de que la ejecución se producía en otro lugar, se podría afirmar que la interpretación correcta de esa cláusula no debe ir en ese sentido, sino en el de la práctica constante y recurrente, ¿no? En atención a las reglas de la buena fe. Eso también es posible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que tomar en consideración esa confianza que se puede haber generado también. Entonces la buena fe es útil, digamos, como funcionamiento de esa manera. Luego tenemos la interpretación sistemática, ¿no? Que es otro criterio que pudiera ser útil también para repetir lo que está en el artículo 169. ¿Alguien puede leerlo, por favor? 169. Artículo 169. Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Muy bien, entonces a ver, si yo no encuentro el significado de la cláusula en los usos sociales, no puedo resolver la ambigüedad de esa manera o darle un sentido concreto, bueno, tendré que recurrir al mismo contrato. Entonces, al interpretar estas cláusulas, sea porque son aparentemente claras o porque son dudosas, igual tengo que verificar su ubicación en el conjunto del reglamento contractual. Tengo siempre que tomar en consideración en ese escenario lo que las otras cláusulas me dicen, para efectos de yo poder generar o darle un sentido a esa cláusula en atención al conjunto que la acompaña. ¿Sí? Que eso también es importante. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con eso? Pero retrasamos un poquito a la de buena fe. Volvemos a los ejemplos que se plantearon al comienzo. Si aplicásemos el criterio de interpretación de buena fe al tema de Don Dimas de la tijereta y la línea, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería la interpretación correcta de esa cláusula? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es lo que se asume inicialmente. Ya. O sea, sí, podríamos afirmar, digamos, que en atención a la buena fe, al uso convencional de esa expresión, en atención al contexto en el que nos encontramos, podríamos haberlo indicado de esa manera, ¿no? Que la interpretación válida está vinculada, digamos, con el enemigo. En el caso del mercader de Venecia, creo que lo habían planteado Chinto, pero la controversia está vinculada a cómo debía ser entendida en atención a si la estipulación de esa cláusula que permitía cortar una libra de carne de Antonio implicaba así que se podía también derramar sangre. ¿De acuerdo? Esa era la discusión interpretativa, porque claro, en la medida que la cláusula leída de manera totalmente literal no contemplaba el escenario de la sangre, se podría afirmar que en la medida que no se ha estipulado ello, si tú puedes cortar esa libra de carne sin sacarle sangre, podrás ejecutar la cláusula penal, de lo contrario no. ¿Qué dirían? En atención a la buena fe, ¿qué considerarían? ¿Está implícito o no? ¿Por qué? Porque para llegar a
además es la única forma de que se pueda satisfacer el interés de Shiloh. Bueno, lo que él quería era cobrar, ¿no? Pero bueno, ya está bien. Sí, consideramos que sí, efectivamente, ok. Pero lo vemos, ¿no es cierto? Lo vemos un poco. Ahora, sigamos en la sistemática. ¿Qué diríamos en el primer caso? ¿Cuáles son las condiciones que acompañan a esa obligación de Don Dimas con Lilith de entregar su almilla? Ahí como tal está invocando, ¿no? O sea, que tiene, bueno, se estima que tiene intenciones de lograr algo como tal, final. Entonces, las condiciones van a entender ellos. Claro, pero las condiciones pactadas, ¿cuáles son? Adicionalmente al tema de que tiene que entregar su almilla. ¿Cuál? Plazo de 3 años. Sí, a plazo de 3 años, ¿qué más? La prestación que daría Lilith a ¿Cuál es la prestación de Lilith? que pueda Que es el amor de la otra persona, ¿no es cierto? O sea, sistemáticamente, ¿qué tiene sentido? ¿Que la almilla se refiere efectivamente a su prenda o que se refiera a su alma en sentido espiritual? A su alma en sentido espiritual, ¿no? Porque estamos jugando en ese ámbito, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ok. Y en el otro escenario, ¿qué tendría sentido? En atención a las condiciones. Es un préstamo, ¿no es cierto? Es un contrato de crédito con una cláusula penal específica. Pero en el ámbito de ese contrato, ¿tendría sentido suponer que Shiloh quiere que sangre o no Antonio? Sí, ¿no es cierto? También se podría desprender de ese escenario. Ahora, ojo, algo que no dijimos con la buena fe, pero que está vinculado, que tiene que ver también con este escenario del aseguramiento del equilibrio contractual, es que también la almilla tendría que ser el alma y no la prenda por una cuestión de equilibrio contractual. Porque no hay equivalencia entre la prestación de entregar el amor de la joven y la prenda de vestir. O sea, de buena fe también se podría hacer esa afirmación. Pero bueno. Ok, vamos al último, la regla de la interpretación funcional. Ponemos el 170, por favor. ¿Qué dice el 170? Sí, alguien léalo, por favor. Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto. Ok. Ahí de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, para encontrar esa común intención de las partes, lo último, el último recurso, estará vinculado a la causa y a la operación económica. Yo me tendré que preguntar cuál es la finalidad concreta del contrato que se ha buscado celebrar. ¿De acuerdo? Eso es lo que me preguntaré. Entonces, deberé preferir entre los significados posibles aquel que se alinea con el propósito práctico común. Esto es con la causa, con la operación económica que subyace al contrato. Si no fuera o sea, a ver, esto tiene más relevancia cuando la causa es particular, pero si la causa no fuera especial y fuera un contrato que se alinea casi de manera, digamos, literal con un tipo contractual concreto, se buscará igual la causa típica. ¿De acuerdo? En atención a esas circunstancias. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con eso también? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Más o menos. Ok. Volvamos entonces. Si vemos eso nuevamente, veamos esos casos. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la interpretación en atención a la palabra almilla que se alinea más, digamos, a la función del contrato? El que sea una prenda de vestir, el que sea un escenario espiritual. Ritual, ahí la causa no es típica, ¿no es cierto? Es una causa especial que se vincula con el intercambio de una prestación vinculada con un ejercicio, una función divina, diabólica, ¿cierto? Pero divina al fin y al cabo, y por lo tanto una entrega que se vincula con ese ejercicio divino también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? ¿También se entiende? Este quizás es el más... ahora, claro, para yo poder ejercer esta
este criterio interpretativo tengo que identificar primero cuál es la finalidad del contrato, cuál es la operación económica que subyace, para darle sentido. Ahora, esto, o sea, este último, me permitiría abrir la puerta a los escenarios de los llamados contratos coligados, porque yo podría interpretar entonces un contrato que se encuentre en coligación a través de la recurrencia a estos otros contratos que le dan sentido, porque la operación económica entonces no se ejecuta o no se ejecuta simplemente o no se agota en la ejecución de un solo contrato, sino que toma en consideración otros contratos también vinculados. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? ¿Se entiende? Sí. Ok. Hay un último criterio que no está ahí, porque tiene un ámbito de aplicación bien específico, que es el que aparece en el artículo 1401. ¿De acuerdo? ¿Alguien puede, por favor, leer el 1401? Sí, cualquiera, por favor. Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda en favor de la otra. Muy bien, eso se llama interpretación contra proferentum, ¿sí? Que es una interpretación en contra del estipulante. ¿Por qué? Estamos en un caso bien concreto, ¿no? Que lo vamos a ver todavía más adelante. Estamos en un ámbito de un contrato de adhesión, ¿no? Que tiene bien cláusulas generales de contratación redactadas y formularios. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué se está buscando? ¿A quién se está buscando sancionar por la ambigüedad? Al que prediseñó el formulario o la cláusula general. Entonces, en 1401 le dice, mira, si tú al momento de establecer las cláusulas generales o el formulario has tratado de utilizar términos ambiguos para generar escenarios de eventual favorecimiento a tu posición, yo te castigo por esa circunstancia, siendo que ante el escenario de ambigüedad favoreceré la interpretación que va en contra tuya como estipulante. Eso está buscando corregir, ¿no es cierto?, un escenario de desequilibrio en tanto nos encontramos en un contrato particular. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué no lo volvemos acá? Porque es un criterio muy específico que se aplica solo a un escenario de contratos y que además tiene un desarrollo en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que también habla, ¿no?, de esa interpretación de las condiciones de los contratos de consumo en favor del consumidor, pero que no es sino otra cosa que un desarrollo específico de este 1401. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Seguros, seguras? ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Ok, chicos, entonces nos quedamos acá. Muchas gracias.